Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos otro domingo más en esta casa, en Más Vida. Gracias a Dios porque podemos disfrutar de poder estar juntos una vez más, ya sea de manera presencial, ya sea de manera online, pero el Señor es fiel, Él no cambia. Nosotros podemos cambiar la metodología según las circunstancias, lo que vaya sucediendo, ¿verdad? Depende del ambiente, cómo vaya cambiando y especialmente este año que pasó. Pero hay alguien que no cambia y ese es Dios, es su palabra, que es la misma de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Lo dice conmigo, amén. Gracias Dios porque tú no cambias, gracias porque tú no cambias. Muy bien. La semana pasada iniciamos un tema llamado Sucederá. ¿Lo recuerda? La semana pasada iniciamos un tema Sucederá. Hoy vamos a volver a ver acerca de este tema, acerca de la parte número 2, ¿sí? Número 2 de Sucederá. Y suceder, estábamos mirando acerca de lo que nos dice el diccionario, el significado de esta palabra que tiene que ver con producirse una cosa a continuación de la otra o venir después de o en lugar de. Quiere decir que si algo está aconteciendo, lo que sigue es lo que sucede, ¿sí? Algo está aconteciendo y lo que sigue es lo que sucede. Y eso creemos en fe y lo volvemos a decir, que este año Dios hará que suceda. Año de reconstrucción, reconfiguración, restauración, palabras fuertes que el Señor ha dado a la iglesia. Así que creemos en fe que sucederá. Y hoy quiero inspirarte a través de la palabra, que aunque vengan tiempos aún peores, porque la misma Biblia nos dice, aunque vengan tiempos peores, hasta el día que nos vayamos con Cristo, que Él venga a buscar a su iglesia, una de Dios, los tiempos iban a ser peores. Pero confiemos que Él nos prometió que estaría con nosotros y a pesar de todas las circunstancias, algo puede suceder si Dios está en el control. Amén. Así que le invito a que abra su Biblia, lea en su dispositivo móvil o aquí en la proyección. Vamos a leer este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14 al 15. Miren, yo voy a leer otra versión. Así que usted si quiere escucharlo, quizás alguno lo tenga, a la versión Dios habla hoy es la que voy a leer. La versión Dios habla hoy, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice así: Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. Entonces él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo, y al llegar ante él, Naamán le dijo: ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios sino solo en Israel. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Que hoy pueda hablar a nuestros corazones. Un pasaje en la Biblia que quizás muchas veces o lo escuchó, o lo vio, o incluso más aún me parece que los niños, nuestros infantes o niños que están en las escuelitas, es uno de los tipos de lecciones que se toca mucho hablar acerca de esto, hablar acerca de la sanidad, de la dirección que recibió este hombre para tener la sanidad en su cuerpo, ¿sí? Entonces es un pasaje quizás muy conocido para algunos, para otros quizás no, pero quería compartirles acerca de esto. ¿Y qué tiene que ver con esta palabra que hablamos? Sucederá. Resulta que hace no muchos días con mi familia y un grupo de amigos fuimos al río. Le digo a mi esposo: quiero que mis hijos tengan más contacto con la naturaleza. Mucho tiempo, muchos meses encerrados en 4 paredes, necesito que tengan un poquito más de contacto con la naturaleza. Y aquí en Tucumán, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí saben de que es una costumbre desde siempre, de días de calor, acercarnos, ir a un río, buscar un poquito de agua e ir a algún río. Aunque las cosas ya no son como eran antes, me acuerdo, ¿sí? En lo que respecta de ir al río, cuando desde que
soy pequeñita, me acuerdo que casi todos los lunes era así que íbamos mi papá, mi mamá, con mi hermano pequeño, conmigo, la cañita de pescar y al río, ¿sí? Subíamos al colectivo, nos dejaban en el río, después volvíamos de vuelta a la ruta, volvíamos a la casa. Era como una costumbre antes que se hacía, o algunos lo tienen más cerquita, ¿no? Por el calor tan agobiante que es aquí. Pero resulta que cuando fuimos al río, para nuestra sorpresa, el agua no estaba como hubiera sido lo más adecuado y más lindo, ¿no? No tenía el caudal de agua que debería haber tenido. Pensando nosotros que hacía muy poco había llovido, decíamos, bueno, quizás el agua esté hermosa, limpita, pero no era así. Había solo un poco de corriente, por lo tanto había sectores donde se notaba que el flujo del agua estaba como estancado. Así que para personas como mi esposo, el que es tan fino, menos mal hoy no está aquí escuchándome, el agua no estaba suficientemente limpia como para meterse al agua. Obvio que para los chicos más chicos, los jovencitos, eso no era impedimento, que salían con un olorcito tan rico. Pero no era impedimento para divertirse y pasarla bien en ese día de tanto calor. Y me acordaba de ese río cuando estaba leyendo este pasaje de Naamán, que el siervo de Dios lo mandó a que se zambullese 7 veces en ese río Jordán, porque resulta que ese río Jordán era muy parecido al río que estoy hablando en esta ocasión. Hablemos de este Naamán. Naamán era un hombre poderoso, era un hombre muy importante, era un general del ejército de Siria. Y Siria, si uno se pone a ver en la historia, en aquella época estaba en su más alto apogeo y auge, ¿sí? Después empezó su decadencia, pero en ese entonces era una ciudad, un imperio muy poderoso. Y él era el general del ejército, o sea, tenía un rango demasiado alto y no solo era importante por eso, sino que era amigo íntimo del rey. O sea, eso le sumaba. Era un hombre con gran estatus, ¿sí? El rey le tenía aprecio. Pero resulta que este hombre superpoderoso le había venido una de las mayores desgracias en aquella época y era la enfermedad de la lepra. La enfermedad de la lepra era una enfermedad incurable, muy invasiva, destructiva de los órganos y en especial lo que se veía, el órgano más grande que tenemos los seres humanos, que es la piel. Destruía literalmente la piel, los órganos internos, hasta que llegaba la muerte. Resulta que en ese mismo pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 5, lo que estuvimos leyendo, cuenta primero acerca de una jovencita, una señorita que vivía como esclava en la casa de Naamán, sirviendo a la esposa de Naamán. Ella era una jovencita israelita, o sea, ese mismo pueblo de Siria había ido a capturar esclavos, ¿sí? Del pueblo de Israel, había sacado esclavos y ahí quedó esta jovencita sirviendo a los sirios. Seguramente ella desde pequeña fue instruida en todo lo que tiene que ver con el temor a Jehová y todo lo que tiene que ver con la religión, era seguro eso. Y también quizás conocía el ministerio del profeta Eliseo. Así que ella se acerca a su señora y le da la sugerencia de que por qué su esposo no tiene trato y lo busca al profeta Eliseo, porque seguramente iba a encontrar la sanidad de parte de él. Que viaje a la otra nación, que vaya hasta Samaria, porque seguramente resultaría sano. Ellos escucharon la voz de esta sierva, de esta esclava, prestaron atención a esto e inmediatamente Naamán fue a hablar con el rey y le compartió lo que estaba pasando, lo que le decían. Entonces el rey dice, bueno, si vemos que hay una salida para esta enfermedad, ¿por qué no probarla? Inmediatamente lo mandó, que se vaya a buscar a este profeta. Así fue Naamán preparado con mucho dinero, muchísimo dinero, muchos trajes, vestidos caros como obsequio para llevar a este hombre para implorar la sanidad. Primero cuenta la Biblia que pasó por el rey y de ahí lo enviaron hasta el profeta Eliseo. Pero para su sorpresa, Eliseo, cuando llegó Naamán a su casa, él no salió a recibir a Naamán,
sino que mandó a un mensajero, no salió ni a la puerta, mandó a un mensajero para que le diga a Naamán qué tenía que hacer. ¿Notaron ustedes que en la actualidad, especialmente con esto de la pandemia, a través de qué nos atendieron los médicos a la mayoría? Por teléfono, hacer una videollamada o no, un mensaje, o sea, se hizo parte de nuestra cultura así. Y no por eso le descreímos al médico lo que nos estaba diciendo. Muchas veces me toca hacer consejería en este año de pandemia, yo lo he parado a eso, pero sin embargo es continuo lo que hago con mensajes de texto, con mensajes de voz y así la consejería y el trato que muchas veces hago con las personas. Y no eso quiere decir que sea menos importante estar en persona. Y eso es lo que le pasó a Naamán. Este hombre que había venido cientos de kilómetros para buscarlo por una respuesta, Eliseo el profeta manda a alguien a decirle qué era lo que tenía que hacer. Y le da una instrucción clara, súper clara, no podía equivocarse. Era 7 zambullidas, 7 entrar y salir del río Jordán, específicamente no que vaya a bañarse a su casa, sino en el río Jordán 7 veces zambullirse en el río Jordán, entonces tendría la sanidad que tanto anhelaba. Muy bien, Naamán tenía las instrucciones, pero no estaba nada contento. Al contrario, se enfureció. Salió de la casa de Eliseo enfurecido. ¿Cómo puede ser? Naamán era un hombre importantísimo. Naamán era un hombre que era amigo del rey de Siria, escúchenme, con muchas riquezas. Las naciones le temían porque de su mano, él como general, vencía a otras naciones, traía victorias para los suyos. Pero sin embargo el profeta ni se acercó a verlo, ni a tocarlo, ni a decirle directamente a su cara qué era lo que iba a hacer. Él se esperaba que con bombos y platillos suceda el super milagro. Ahí mismo en la palabra dice, él esperaba que el profeta levantara su mano y ¡pum! Sucediera el milagro. Y no pasó nada de eso. Le dijo, anda a zambullirte en un río que él sabía que seguro que tenía olor, que era un río que no estaba a su altura. Y el profeta ni siquiera se acercó a verlo. Le tocó lo más interno de su orgullo, allí adentro de su orgullo. No le importó que era él el que estaba en la peor condición, la más impura, en lo más bajo de la sociedad. Porque si es algo que la lepra hacía, era dejarte en la peor de las condiciones, lo más bajo, porque ya no eras ni considerado ciudadano del lugar en donde estabas. Eras aislado, eras desechado. Nadie se podía acercar y no te podías acercar a nadie. Era lo peor, lo último hasta la muerte. Y esa era la condición. ¿Qué es condición? Habla de nuestra naturaleza, habla de nuestras características, de lo que nos define. Eso es condición. Y así en las peores de las condiciones estaba Eliseo, pero era más grande su orgullo. Era más grande lo que sentía dentro, que le impidió reconocer que esa condición de él lo estaba llevando a la muerte y que necesitaba un milagro. Se quejó hasta de la locura de que lo mandaron al Jordán. Incluso él nombra, ¿que no tenemos ríos mejores donde yo vivo? En Damasco pasan 2 de los mejores ríos y dice ahí, el nombre son Habana y Farfar, 2 de los ríos más caudalosos y poderosos que había en esa región, que alimentaba con su caudal a muchas ciudades e incluso bañaba muchas costas y regaba tierra fértil. Eran ríos importantes y lo manda al Jordán, aquel río apestoso. Allí lo manda. La indicación era ir a ese río. Y quizás para él ni siquiera tan importante como lo eran los demás. ¿Cuántas veces no hemos estado en esa condición nosotros mismos? Nos acercamos a Dios hasta con reproches, porque queremos que Dios
funcione de la manera que nosotros queremos y no la que Él quiere. Olvidamos nuestra verdadera condición. Olvidamos esa condición en la que me deja el pecado, en la que me deja la rebeldía, en la que me deja mi propia naturaleza humana, en lo más bajo, en lo más cercano a la muerte espiritual. Sin embargo, lo olvidamos. Y si no es así, ¿por qué no piensan que la mayoría de las personas del mundo rechaza a Dios y no quiere entregar su vida a Dios? Porque es más fuerte ese orgullo que recordar cuál es mi condición. Y aquí hoy mismo, ¿no? En la misma iglesia donde me estén escuchando o donde me estén mirando, quizás aquí, pero con un corazón lejos de todavía entender mi extrema necesidad por Dios. Decimos ser cristianos, tenemos un cartelito de cristianos, pero suele ser más grande, más fuerte nuestro orgullo que ver la propia condición en decadencia que vivimos. ¿Por qué seguimos siendo cristianos o decimos que creemos en Dios si hay mentira en nuestra boca? Ya se hizo parte de nuestra lengua la mentira. Y robar, ¿saben qué? A los que están también mirando de otros lugares, que a los tucumanos lamentablemente se les da el título de ¿qué? De ladrones. Que tengan cuidado, si hay un tucumano cerca, cuidado, cuiden sus cosas, cuiden sus barbijos ahora también, cuídenlo. ¿Y por qué siendo cristianos podemos seguir con lo mismo? ¿Y en el trabajo? Cada vez que vemos, no sé si les ha pasado, los que tienen vehículos o quizás hasta una moto o una bicicleta, de repente enganchan un boquete, una perforación, algo que no está o que está roto el pavimento. ¿Y qué decimos? Aquí algo pasó. Cuando hicieron esta zona, me parece que alguien robó alguna bolsa de cemento. ¿O no es así? Tenemos rutas nuevas literalmente, que sin embargo parecen como si tuvieran 200 años. Y eso pasa en todos lados. Desde lo pequeñito, a veces nos quejamos desde lo grande, pero todo empieza por casa. Todo empieza desde aquí. Así que cosas que olvidamos nuestra decadencia, olvidamos nuestra condición. Hay personas que les gusta y consideran seguir normal viviendo un desorden sexual. Es lo mismo. Y el rencor, y la envidia, y el celo, y pensar mal de los demás. Si la Biblia me dice que tengo que pensar en todo lo bueno, sin embargo siempre estoy buscando pensar mal del otro. Olvidamos nuestra condición. Es mucho más grande eso que acercarnos a Dios para pedir el oportuno socorro para nuestras vidas. Amén. Otro de los puntos importantes, y cambiando así rotundamente de tema, siguiendo la historia de lo que sucedió con este hombre, que cuando este hombre salió así enfurecido, diciendo ¿cómo puede ser que me traten de esa manera? A mí, yo, Naamán, general de los ejércitos, salió enfurecido. ¿Qué pasó? Iba con un grupo de gente, no iba solo, iba con un grupo de gente, una compañía allí que lo estaba siguiendo, que lo acompañaba, ¿verdad? El asunto, que esa compañía se portó de una manera particular, y pensaba yo, qué importante en todos los hechos de nuestra vida, en los pasos en los que vamos dando, cómo nos vamos acomodando, a dónde vamos yendo, de estar rodeado de la gente correcta, de estar rodeado de la gente que me dé un buen consejo conforme a la palabra de Dios y que me acerque al propósito y no que me aleje. Gente correcta, porque si me rodeo de la gente incorrecta, van a buscar por todos los medios de alejarme del propósito de Dios. El propósito de Dios era la sanidad para este hombre. Y si él salía enfurecido y se encontraba con amigos que le digan, tenés razón,
¿Cómo no te va a salir a saludar? ¿Cómo si eres el general? Y hacerlo más grande y todo, no iba a recibir la sanidad. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios estaba rodeado de la mejor gente. Porque esta gente le dijo, ¿cómo te vas a enojar? Si te pidiera algo difícil, seguro que vas y lo haces. Te está pidiendo que te vayas a sumergir en el río, nada más, que te mojes, nada más. ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no probarlo? Valía la pena obedecer, valía la pena seguir las instrucciones del profeta de Dios, porque seguro algo iba a suceder. Seguro algo iba a suceder si seguía las instrucciones del profeta. Entonces él reaccionó y dijo, es verdad, me voy. Entonces ahí leemos este pasaje cuando dice que fue y se zambulló, como dijo el profeta, 7 veces en ese río apestoso del Jordán. Se zambulló allí y cuando salió la 7ª vez, su piel, que es lo que más se destaca en una persona leprosa, estaba completamente limpia. Estaba como la de un jovencito, en otras versiones dice como la de un niño. ¿Vieron la piel de los niños tan perfecta que es? La suavidad, la tersura. Cuando vamos creciendo va cambiando. Pero la de un niño volvió de vuelta a ser ese niño. Y me recordaba de esta palabra. Parte de esta palabra profética de este año es la restauración. Volver a estar como nuevo. Restauración es la palabra que el Señor nos ha dado. Este hombre fue sano, recibió el milagro. Después de haber dejado de lado esa condición de orgullo y de haber reconocido lo que él era, lo que necesitaba. Después de haber dejado de lado su lógica, porque no era lógico lo que le estaba diciendo que haga. No era nada lógico. Se olvidó de su puesto de jerarquía, de su status quo, de su autoridad, de su capacidad humana. Nada de eso le era suficiente para que fuera sano. Bastó una palabra y él escucharla, él creerla, él hacer las instrucciones y recibió el milagro. Sucedió el milagro. Apláudale a Dios y diga, sí lo quiero así para mí. Amén. Amén. Ahora que fue sano, cambió su actitud, porque ahora volvió de vuelta al profeta, pero ya no volvió con esa actitud arrogante y que estaba enfurecido con el profeta, sino que volvió a darle las gracias a Dios y reconoció que no hay otro Dios como el Dios de Israel, como el Dios del profeta, porque es así. Pueden haber muchas voces, muchas autoridades, puede haber de todo tenemos hoy en día. Pero no hay nadie como nuestro Dios. Jesucristo es nombre sobre todo nombre. El único Dios verdadero es Dios. Hoy de vuelta con este pasaje, Dios me habla de la cruz. Quizás no estamos leyendo literalmente acerca de la crucifixión de Jesús, pero estamos hablando de limpieza. Estamos hablando de reconocer nuestra verdadera condición y cada día. El otro día le decía a alguien, me recordaba de la canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y a veces pensamos esa canción es solamente para una persona que recién conoce a Dios y no, esa es para todos los días de mi vida. He decidido seguir a Cristo, he decidido poner mi mirada en el Señor, en Jesús, autor y consumador de mi fe. Recuerda, fue la primera palabra de este año. El autor y consumador de mi fe, Jesucristo. No vuelvo atrás, no miro atrás, sigo adelante mirándolo a Él. Entonces la cruz me habla de esto, me habla de limpieza, me habla de que delante de la cruz es necesario que reconozca mi condición, mi naturaleza, lo que vivo, lo que soy, y de que es el único que puede darme la salida. Este pasaje me habla de milagros y de que es posible que suceda. Hace miles de años sucedió este acontecimiento. Hoy es el mismo Dios que trajo sanidad a ese hombre sin solución. Él trajo la sanidad.
Dios quiere hacer que suceda el milagro. A pesar de estar viviendo las peores de las condiciones. Eso comencé diciéndoles. Aunque sean las peores de las condiciones actuales lo que estés viviendo, algo puede suceder. Algo es lo que continúa. Puede ser la salvación. Lo que continúa puede ser la sanidad. Lo que continúa puede ser la libertad. Sucederá, sucederá, sucederá. Amén. Le pido que se ponga de pie porque vamos a orar al Señor. Si puede cerrar sus ojos en esta hora, cierre sus ojos. Si puede levantar sus manos y decirle gracias, Jesús. Gracias, gracias por tu cruz, gracias por tu amor. Gracias por tu salvación y porque me atraes hoy una vez más a ti. Me atraes hacia ti, Señor. Gracias por recordarme que estás allí esperando por mí. Hoy reconozco, hoy con una mano en mi corazón, vuelvo a reconocer mi condición. Reconozco sinceramente lo que soy. Ante ti nada es oculto. Reconozco mi condición y reconozco que necesito una vez más limpieza para mi vida, purificación. Gracias porque me atraes a ti y por tu sangre en la cruz del Calvario tú me limpias, me purificas y me haces digno. Gracias. Soy tu hijo, soy tu hija, Señor. Gracias. Gracias por la salvación, por la libertad, por la sanidad. Gracias, Señor, porque tú puedes hacer que suceda. Aunque sea la peor condición la que esté viviendo, aunque sea la peor tempestad en la que esté, pero tú traes la salida. Tú traes la salida. Eres mi Salvador. Eres mi salvación. Tú haces el milagro hoy, Señor. Tú haces el milagro hoy. Gracias, Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.